Si A y B son conjuntos numerables, entonces su producto cartesiano también es numerable. Bien, para esto demostraremos que el producto cruz del conjunto de los números naturales consigo mismo es numerable, es decir, que el cardinal de este conjunto es igual al cardinal de los números naturales. Bien, ahora por hipótesis tenemos que A y B son conjuntos numerables, entonces significa que el cardinal de A es igual a esto, y lo mismo para el cardinal de B. Si se cumple esto, significa que existe una función biyectiva para cada expresión. Por ejemplo, aquí podemos establecer una función f que va desde A hacia este conjunto, es decir, el conjunto de los naturales, y lo mismo para B, que sería una función g de B hacia n. Reconozcamos que f y g son funciones biyectivas. Ahora, de aquí podemos tomar un elemento cualquiera de A y lo podemos relacionar con un elemento o un número natural a través de f. F de A es igual a m. Y lo mismo para esta función, b relacionado a través de g hacia un número natural, donde m y n pertenecen al conjunto de los números naturales. Bien, ahora vamos a estructurar una nueva función que implique la organización de este elemento con este en un producto cartesiano, y lo mismo para este. Bien, entonces sería h igual a A cruz B que va a n cruz n. Bien, ¿qué es lo que se requiere con esto? Si probamos que esta función es biyectiva o que este conjunto, su cardinal, sea igual al cardinal de este conjunto, es decir, a este, ya demostraríamos que el cruz B es numerable, ¿no? Y eso es lo que vamos a realizar. Bien, ahora escojamos aquí un elemento de este conjunto, una pareja ordenada, y la vamos a relacionar a través de h de esta manera. En este conjunto tenemos esta expresión f de A y aquí g de B, lo cual podemos escribir esto de esta manera: f de A g de B es igual a, bien, f de A sabemos que es un número natural m, y lo mismo para g de B, que es un n. Bien, primero probemos que h es biyectiva, ¿no? Pero entonces vamos a probar primero que es inyectiva y después que es sobreyectiva, ¿no? Bien, listo. Entonces escojamos dos elementos de este conjunto, es decir, sean dos parejas ordenadas, ¿no? A sub 1, B sub 1, A sub 2, B sub 2, que pertenezca al producto cartesiano entre A y B, ¿no? Listo, entonces vamos a suponer que h de A sub 1, es decir, la función B sub 1 es igual a h A sub 2 B sub 2. Para demostrar que es biyectiva, usando la definición, llegaremos a que estas dos parejas ordenadas son iguales. Es decir, probaremos que A1 B1 es igual a A sub 2 B sub 2. Bien, entonces, basándonos en esta expresión, se tiene esto, ¿no? Esta pareja ordenada, f de A1 g de B sub 1 es igual a f de A sub 2 g de B sub 2. Bien, entonces si utilizamos el teorema de la igualdad de parejas ordenadas, tenemos que f de
A sub 1 es igual a f de A sub 2 y g de B sub 1 es igual a g de B sub 2. Bien, ahora observemos que f y g son biyectivas, entonces significa que hay inyectividad. Por consiguiente, A sub 1 es igual a A sub 2 y B sub 1 es igual a B sub 2. Bien, y si utilizamos el teorema de la igualdad de parejas ordenadas, se tiene que A sub 1, B sub 1 es igual a A sub 2, B sub 2. Y listo. Llegamos hasta este punto partiendo de que estas dos funciones eran iguales. Por lo tanto, H es inyectiva. Bien, lo que significa que el cardinal de este conjunto es menor o igual al cardinal del producto cartesiano de los números naturales. Entonces se tiene esto. Bien. Dado que A es equipotente con este conjunto, entonces podemos establecer una función de esta manera, f', que va desde el conjunto de los números naturales hasta A. Y lo mismo realizamos con este par de conjuntos. En este caso sería g' que parte desde el conjunto de los naturales hasta B. Bien, entonces hay que reconocer que estas funciones también son biyectivas, porque el cardinal de estos dos conjuntos es igual. Entonces f' y g' son biyectivas. De aquí podemos escoger un elemento y lo relacionamos a través de f' de m hacia un elemento de A. Y lo mismo aquí, n, y lo relacionamos a través de g' un elemento de este conjunto, o sea, B. Bien, realizamos lo mismo que hicimos acá. Establecemos esta función K, donde se estructure estos dos conjuntos como un producto cartesiano. N cruz N hacia A cruz B. Bien, entonces de aquí tomamos dos elementos, M, N, y los relacionamos a través de K. Y esto equivale a escoger estas componentes para elaborar esta pareja ordenada f' de m y g' de n, y lo podemos escribir de esta manera: f' de m, g' de n es igual a, bien, simplemente igualamos con esto a b, esta pareja ordenada. Bien, entonces, segundo, probemos que K es inyectiva. Entonces tomemos dos elementos de este conjunto, o sea, m1, n1, o sea, dos parejas ordenadas, m2, n2, que pertenece a este conjunto, n cruz n. Bien, entonces vamos a suponer que estas dos parejas ordenadas evaluadas a través de K son iguales, es decir, K de m1, n1 es igual a K de m2, n2. Bien, es decir, si nos bajamos nuevamente en esta expresión, tenemos que f' de m1, g' de
n sub 1 es igual a f' m sub 2 g' de n sub 2. Bien. ¿Dos parejas ordenadas son iguales? Sí. Esta componente es igual a esta y lo mismo esta componente con esta. Se tiene esto. Ahora, como f' y g' son biyectivas, se tiene que m sub 1 es igual a m sub 2 y n sub 1 es igual a n sub 2. Bien, y utilizando el m sub 1, n sub 1 es igual a m sub 2, n sub 2. Bien, entonces llegamos a que K es inyectiva. Eso significa que el cardinal de n cruz n es menor o igual que el cardinal de a cruz b. Bien, y si aplicamos el teorema de Cantor-Bernstein en 1 y 2, es decir, tenemos que cardinal de a cruz b es menor o igual que el cardinal de n cruz n y el cardinal de n cruz n es menor o igual que el cardinal de a cruz b, y si aplicamos el teorema que mencioné, llegamos a que el cardinal de a cruz b es igual al cardinal de n cruz n. Con esto se garantiza que H es biyectiva. Ahora probemos que el cardinal de n cruz n es igual al cardinal de los números naturales. Bien, entonces consideremos una función, sea S, de este conjunto n cruz n hacia este conjunto. Bien, entonces vamos a tomar aquí una pareja ordenada Mn y lo relaciono a través de S con un elemento de aquí, de este conjunto. Bien, entonces aquí podemos analizar qué clase de fórmula uno puede estructurar una función. Por ejemplo, es estructurada de dos variables, cuya imagen es un número natural. Por ejemplo, podemos estructurar esta, 2 a la m por 2n más 1 menos 1. Bien, aquí vemos que cada número natural evaluado en esta función, el 1 me va a generar hacia un número par y el otro a un número. En este caso podemos considerar varias funciones que dependen de m y n, cuya imagen pertenezca al conjunto de los naturales. Bien, vamos a demostrar que S es una función biyectiva. Primero demostraremos que es inyectiva. Vamos a tomar dos elementos de este conjunto, es decir, m sub 1 es una pareja ordenada, m sub 1 y m sub 2, que pertenece a este conjunto n cruz n. Bien, entonces vamos a suponer que la función evaluada con S de este elemento es igual a la función con base a S de este elemento. Entonces tenemos esto. Suponer que S de m sub 1 n1 es igual a S de m sub 2 n sub 2. Bien, entonces estructuramos esta función con esta expresión. Bien, entonces tenemos m que va a ser como exponente de 2 en esta parte así, m sub 1 por 2 n sub 1 más 1 menos 1 igual a 2 a la m sub 2 por 2 a la n sub 2 más 1 menos 1. Bien, ahora lo
que vamos a hacer es cancelar estas dos expresiones, teniendo esto 2 a la m sub 1 por 2 a la n sub 1 más 1 igual a la 2 a la n sub 2 por 2 n sub 2 más 1. Listo. Bien, entonces necesitamos probar que m1 sea igual a m sub 2 y que m1 sea igual a n sub 2. Aquí vamos a realizar el método de contradicción, es decir, vamos a suponer que m1 es diferente de m sub 2, es decir, es menor o mayor. Vamos a suponer que m sub 1 es mayor que m sub 2. Bien, entonces esto significa que pasando a dividir este término a este miembro de esta ecuación, tenemos que 2 a la m sub 1 menos m sub 2 por 2 a la n sub 1 más 1 es igual a 2 a la n sub 2 más 1. Bien, entonces como m sub 1 es mayor que m sub 2, entonces significa que esta diferencia es mayor que 0. Tenemos un exponente de 2. ¿Qué significa? Que toda esta expresión es un número par, porque tiene este factor. Este es un número entero cualquiera, pero acá observamos que esta expresión es de un número impar, porque n asume cualquier natural. Ahora, con esta contradicción afirmamos que m sub 1 no puede ser mayor que m sub 2. Bien, del caso contrario, si decimos que m sub 1 es menor que m sub 2, la expresión quedaría de esta manera, pero en este caso en este miembro, lo cual también nos llevaría a una contradicción. Bien, una vez que tengamos esta igualdad, regresamos nuevamente a esta expresión. Bien, como estas dos expresiones son iguales, se tiene que esta expresión y esta se cancelarían, entonces se tendría esto, 2 por n sub 1 más 1 es igual a 2 por n sub 2 más 1, cancelando esta expresión y esta, y pasando a dividir este, tendríamos que n sub 1 es igual a n sub 2. Bien, con estas dos expresiones se tiene que m sub 1, n sub 1 es igual a m sub 2, n sub 2. Bien, de esta manera ya demostraríamos que S es inyectiva, es decir, como S es inyectiva, esto sucede cuando n cruz n es subconjunto de este conjunto, y como n cruz n es infinito, significa que su cardinalidad también va a ser igual a este conjunto, porque todo su conjunto infinito de un conjunto numerable también es numerable. Significa que n cruz n es igual al cardinal de n. Luego se tiene esto, que a cruz b es igual a cardinal de n cruz n, pero este conjunto es numerable también y equivale al cardinal de los números naturales, y por transitividad tenemos que cardinal de a cruz b es igual al cardinal de los números naturales. Por lo tanto, a cruz b es numerable.